Cervantes, a su hijo el 2, a su hijo el 3 y al comandante del Delta 1 por colocar de nuevo una sonrisa y darnos las gracias por estos regalos. A la de 3, muchas gracias. Ahora sí, que se empiece a entregar los regalos. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. ¿Qué tal, Ese es el video de la gran polémica. Muchas gracias al señor Nemesio Oseguera, muchas gracias a su hijo el 2, a su hijo el 3 y al comandante Delta 1, todos los principales jefes del cártel Jalisco Nueva Generación, en un evento encabezado por la presidenta municipal de Cualcomán, Michoacán. Vamos a escucharlo de nuevo para que no le quepa duda a usted de lo que ocurrió allá en Cualcomán. A su hijo el 2, a su hijo el 3 y al comandante del Delta 1 por colocar de nuevo una sonrisa y darnos las gracias por estos regalos. A la de 3, muchas gracias. Ahora sí, que se empiece a entregar los regalos. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! A la de 3, muchas gracias. Arengando a los niños a gritar, muchas gracias. Y no era la primera vez que hacían un agradecimiento público o una especie de homenaje público a Nemesio Oseguera. Días antes, en un festival hicieron una pelea de gallos y a Nemesio Oseguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se sabe que le gustan mucho los gallos y que le dicen el señor de los gallos. Y mientras se improvisó un palenque ahí frente a la presidenta municipal de Cualcomán con sus mandos, entre ellos el de la policía y demás, se escuchaba de fondo un corrido llamado el señor de los gallos. Pero no es la primera vez que se relaciona a la presidenta municipal de Cualcomán con el crimen organizado. La Fiscalía General de la República ya la investiga a ella y a todos sus principales funcionarios allá en Cualcomán, Michoacán, luego de este video que acabamos de presenciar, donde pues le agradecen los regalos y le piden a la gente que les agradezcan, por favor, porque pues, el señor Nemesio Oseguera y su hijo el 2 y su hijo el 3 y el comandante Delta 1, pues les enviaron esos regalos para poner una sonrisa en los niños de Cualcomán. Bueno, la pregunta aquí es, nadie sabía que esta mujer, presidenta municipal de Cualcomán, estaba relacionada con el crimen organizado o tiene nexos o se le investiga por presuntos nexos con el crimen organizado. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que se le hace complicadísimo el tema de la seguridad, exigió a la presidenta municipal, Anabel Ávila Castrejón, que deje el cargo. A través de un comunicado breve, Anabel Ávila Castrejón, pues, se deslindó de los cargos en su contra. Hoy el tema llegó a la conferencia de prensa de Palacio Nacional y la presidenta Sheinbaum dijo que en enero va a visitar, tiene prevista una reunión con los 2,446 presidentes municipales del país. Híjole, la presidenta Sheinbaum con 2,000 y pico presidentes municipales del país, cuando muchos de ellos están señalados de tener nexos con el narcotráfico. El propósito de esa reunión es pues la colaboración entre los tres niveles de gobierno para establecer pues inversiones en infraestructura y que contribuyan los presidentes municipales a mejorar la seguridad en sus municipios. Y yo me pregunto, ¿y Movimiento Ciudadano? Ya Jorge Álvarez, el presidente del partido, dijo, no, que le investiguen, pero ¿a poco no sabían? Porque no es la primera vez que se le relaciona. Ya hay investigaciones de la Fiscalía General de la República contra esta presidenta municipal. Pero le voy a dar otro dato. ¿Saben cuántos municipios ganó Movimiento Ciudadano en aquella zona de Michoacán con gran presencia del crimen organizado, controlada por el crimen organizado? ¿Sabe cuántos municipios ganó Movimiento Ciudadano? 10.
10 municipios. Y entonces eso siembra una enorme duda sobre si solamente es la presidenta municipal de Cualcomán quien está tan agradecida con el cártel Jalisco Nueva Generación. Alberto Guerrera Baena, te saludo nuevamente y te agradezco que nos acompañes esta noche otra vez. Vaya tema, ¿eh? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Sin duda creo que es un tema que para quienes somos de Michoacán, pues nos llama curiosamente la atención porque este es un tema que sin duda ha existido desde hace mucho tiempo. Hoy en día se visibiliza por el tema de las redes sociales, pero si nos remontamos a hace bastante tiempecito, estamos hablando de principios del milenio, pues tendremos que hacer referencia a los caballeros templarios, tendremos que hacer referencia al Plan Michoacán, y esto te lleva a esta gobernanza criminal que sin duda te ha dejado esta estela, sin duda, de personajes que llegan a las alcaldías de los municipios, sobre todo en Tierra Caliente, y esto tocando el tema de Movimiento Ciudadano, porque si también nos ponemos a revisar de los otros partidos políticos e inclusive del propio partido oficial, sin duda tendríamos que llevarnos bastante tiempo, sobre todo analizando el complejo arte de gobernar en esa zona y en esta situación, cómo es que de alguna manera, si no estás ligado con el propio crimen organizado, o en todo caso el propio crimen organizado llega y te absorbe, porque al final de cuentas hemos visto los desenlaces fatales, como por ejemplo la alcaldesa de Cotija hace unos meses, el propio alcalde en funciones que salió huyendo del municipio, inclusive del estado, y eso te genera esta incertidumbre de saber perfectamente cuántos municipios de los 113 que tiene Michoacán, cuántos están ligados con el crimen organizado. Sí, en zonas con presencia tan fuerte del crimen organizado. Y me quedé pensando mientras te escuchaba, Alberto, en esta reunión que va a tener la presidenta Sheinbaum con los presidentes municipales en Palacio Nacional. Hombre, pues ¿cuántos de esos no van a llegar ahí con carpetas de investigación abiertas en su contra, no? Mira, se supone que dentro de esta reforma que se hizo al artículo 21 constitucional y que dio pie para el tema del operativo Enjambre en el Estado de México, tendríamos que ver algo similar en estados que tienen un amplio espectro conflictivo en el país. Por ejemplo, yo lo he dicho en varios espacios y lo vuelvo a repetir aquí contigo. Michoacán es como un laberinto de la soledad en el tema de la seguridad. Volvemos y volvemos a lo mismo, y sin duda cuando creemos que hemos superado este escollo que nos pone normalmente el Estado en materia de seguridad, en materia de movimientos sociales o de revueltas inclusive hasta indígenas y culturales, volvemos a caer en esta misma circunstancia de la repetición de procesos. ¿Por qué? Porque sin duda el problema no se ha extinguido de forma al momento, y como tú lo señalabas, de que los partidos políticos empiezan a postular a personajes que sin duda traen una estela ya sea de fama o en su defecto traen un apoyo que quién sabe de dónde lo sacaron, porque al final de cuentas en aquellas tierras, sobre todo Cualcomán, Tepalcatepec, Buenavista, Tomatlán, comunidades donde prácticamente la ausencia del Estado mexicano brilla por su ausencia, prácticamente no existe el Estado mexicano, sin duda te demuestra que ellos son quienes mandan, quienes ponen el orden paralelo, y eso se vio no solamente desde principios del milenio, sino por ejemplo nos remitimos a la época de la pandemia. Estos grupos fueron quienes sustituyeron al Estado mexicano con las medicinas, con el dinero, inclusive estableciendo un sistema de justicia y de seguridad que los propios municipios no tuvieron a bien hacer, y que sin duda esto te demuestra cómo es que en algún momento esta base que se genera, esta base social que se genera de estas dádivas que está realizando el crimen organizado, pues es prácticamente, si lo comparamos con unas fuerzas básicas de un equipo de fútbol, porque sin duda estos niños que recibieron estos juguetes o estas dádivas, sin duda se les queda gestado en la memoria todas estas cuestiones, y sin duda en un futuro se convertirán en, por lo menos si no en parte del cártel, en defensores de las acciones de los mismos, y esa es parte de un proceso cultural.
Sí, porque van a querer estar cerca de su beneficiario, de su benefactor, ¿no? Van a querer estar cerca del poderoso que en su momento los ayudó a ellos y a todo el pueblo. Sin duda, mira, yo creo que aquí el tema no solamente es de que se trata de que la propia presidenta de la República se reúna con los 2.471 alcaldes que tiene el país. Aquí el tema, Toral, es realmente, como lo señalamos al inicio, qué tanto se puede investigar, no solamente alcaldes y cabildos, sino también en este caso cuántas de las instituciones con las que cuentan los ayuntamientos están relacionadas con gente del crimen organizado, ya sea que los hayan colocado dentro de las carteras que sin duda generan el control político, el control territorial, como por ejemplo las tesorerías, las direcciones de seguridad pública, inspección y vigilancia, que sin duda es un tema de reglamentos y de, vamos a decirlo, de control del comercio en estos municipios. Y por el otro lado, o en todo caso, simplemente llegan y se establecen y cobran impuesto criminal a toda la mercancía o a todos los efectos que llegan. Entonces, aquí en este sentido se verá exactamente la mano del propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, saber si realmente tiene los tentáculos y puede coordinar este tridente que se espera que se ejerza con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Marina, y por el otro lado que se apoye de las fiscalías, tanto generales de la República como las estatales, que sin duda también han dejado de hacer su chamba, y también en este caso la reorganización de las Secretarías de Seguridad Pública estatales y las municipales, porque sin duda ahí, pues cuántos casos no hemos visto de policías municipales ligados con el crimen organizado, o en su defecto policías estatales que no operan por el propio miedo de llegar a esos territorios. Por ejemplo, el caso de esta región de Cualcomán, para llegar a esta zona, pues sin duda, de Morelia a Cualcomán son 6 horas. Imagínate nada más que te manden allá a un operativo. Muchos de los policías que van para allá es porque van castigados, no porque realmente estén destacados o viviendo en la zona. Van castigados allá y sin duda pues no ejercen la labor como les correspondería, o en todo caso también no hay un efecto de inteligencia o de trabajo de campo, amén también del amedrentamiento que tienen por parte de estos grupos delictivos. Sí. Yo me pregunto, por ejemplo, de esos presidentes municipales que se reunirán con la presidenta Sheinbaum, pues ¿cuántos de ellos no habrán puesto como jefes de la policía a quienes les sugirieron los narcos, los delincuentes, ¿no? ¿O cuántos de ellos no le estarán dando una parte del presupuesto público de obra pública, por ejemplo, a la constructora del cártel X o Y, ¿no? Sí, o sin duda también, por ejemplo, en el caso de las direcciones de inspección y vigilancia, que como te mencionaba son las que se dedican al tema de reglamentos, ¿cuántos de estos negocios no estarán pagando un impuesto, amén del impuesto que se le paga al ayuntamiento? Sí. También este impuesto criminal que se da, que en este caso es el cobro de piso. Aquí lo relevante, sin duda, Alejandro, es, se supone que dentro del primer orden, que es más cercano a la ciudadanía, que son los municipios, los ayuntamientos, sin duda los partidos políticos tendrían que estar verificando plenamente el tipo de candidaturas que se llegan, porque al final, ahorita lo vemos en Cualcomán, ya lo hemos visto por ejemplo en Tacámbaro, el trienio pasado también lo vimos en Tacámbaro con el presidente municipal que tuvo problemas, amén también de que por ahí tuvo un problema su hija en Estados Unidos, y así nos podemos ir relatando esta historia municipio por municipio. Y sin duda vamos a encontrar estas historias de colusión, de corrupción, como tú lo señalas, el tema de obra pública, el tema del comercio, el tema de la seguridad pública, cuántas policías municipales están recibiendo dinero o en todo caso tienen un cuerpo realmente que sirva para vigilar y no nada más para extorsionar a la ciudadanía. Creo que dentro de este ejercicio de gobernanza criminal, sin duda nos demuestra que aún en México estamos muy lejos de ponerle orden en un país donde el 75% del territorio es gobernado por grupos del crimen organizado y no necesariamente son los que cometen el mayor número de delitos, ¿eh? Ese es un tema aparte.
Sí, sin duda, sin duda. Ahora, habrá que ver qué responsabilidad tienen aquí los partidos políticos, en este caso Movimiento Ciudadano, pero también los demás, como mencionabas hace un momento, Alberto, porque ¿a poco los oponentes del PAN o del PRI o de Morena no conocían los antecedentes de esta mujer que hoy es presidenta municipal de Cualcomán y que no es la primera vez que se le señalan vínculos con el narcotráfico? Fíjate, hace ratito platicaba yo precisamente con una persona que vive en Cualcomán y me comentaba precisamente el tema, ¿no? De cómo es que llega esta persona, cómo es que había ganado la elección otro candidato que era del PRD, pero precisamente por amenazas deja la alcaldía y obviamente en segundo término llega esta persona. Pero esta persona, según las investigaciones, amén de lo que ha hecho la Fiscalía General de la República, pues tiene o se presume que tiene nexos con jefes de plaza del territorio por parte del Cártel Jalisco. Y sin duda esto es lo que te ha llevado precisamente a entender que ese universo paralelo que es la zona de Tierra Caliente, Michoacán, sin duda se nota la plena ausencia del Estado mexicano, porque al final los partidos políticos desde vamos a decirlo, desde la comodidad de Morelia, no hacen un trabajo de investigación de quiénes son los personajes que se están candidateando o que les están poniendo las listas. Por el otro lado, obviamente el propio Instituto Electoral de Michoacán tendría que verificar también en esa, sé que no es autoridad investigadora, pero sí tendría que pedirle a los partidos políticos que les presentaran los documentos probatorios de que son personas perfectamente íntegras y sin ningún tipo de investigaciones. Y por el otro lado también, dentro de estos operativos que se ejercen en tiempo electoral, tendríamos que estar hablando de que sin duda tanto Secretaría de Seguridad Pública del Estado como Guardia Nacional y en todo caso las fiscalías tendrían que estar haciendo su chamba, no después cuando ahora están saliendo todos estos problemas, que sin duda este es el más visible, pero ¿cuántos no han sucedido en toda la historia o por lo menos todo este tiempo después del Michoacanazo? Y que sin duda por no tener redes sociales no han sido ventilados. Pero si nos remontamos a la época de Alfredo Castillo, Alejandro, sin duda podríamos entender. Quienes hemos estado en la zona sabemos perfectamente que ese desorden que se generó en esa época es lo que se está viviendo como consecuencia de hoy. Sí, sin duda. Sin duda. Alberto Guerrero Baena, te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado esta noche. Un gusto enorme, Alejandro. Muy buenas noches y feliz año para ti y para todo el auditorio. Feliz año.